Buenas tardes para todos los estudiantes y bienvenidos a su clase de lengua castellana, a su clase de literatura de esta semana. Les tengo, antes de comenzar, una buena noticia que para ustedes va a ser una noticia excelente. Y es que este video de esta clase que están viendo es la última clase. Esta es la última clase de literatura que van a recibir en el año, entonces ya pueden celebrar. Como es la última, sin embargo, a pesar de ser la última, digamos, obligatoria, y ahorita más adelante les voy a explicar qué quiero decir con esto, quiere decir que es la más importante, no solo porque vamos a cerrar con la clase y con el tema que comenzamos a trabajar desde la semana pasada, sino porque, y aquí viene una noticia que para ustedes de pronto no es tan buena, en esta clase, aparte de cerrar el tema que les voy a decir, el tema del boom latinoamericano, vamos o les voy a, más bien, explicar el contenido del trabajo final, del último trabajo de la clase de lengua castellana, que ya se imaginarán ustedes que tiene un valor muy importante, ¿sí? Es el trabajo más importante del semestre, a pesar de que igual de todos modos va a ser un trabajo supremamente sencillo como han sido todos los trabajos hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces por eso es probablemente la clase más importante porque les voy a explicar el trabajo final, ¿sí? Que tiene que ver precisamente con el último tema que estamos trabajando, que es el tema del boom latinoamericano, ¿sí? De haberse presentado las cosas de manera diferente, pues obviamente sobre este tema habríamos trabajado muchísimo más, porque es un tema muy amplio, pues como todos los que trabajamos, ¿no? Pero este tema pues es muy importante, eh, no solo por lo amplio, sino pues porque es de una relevancia literaria muy significativa para la literatura latinoamericana. No es, o sea, pues hoy en día, a través de muchos estudios, la literatura latinoamericana pues ha alcanzado un estatus diferente, sí, ha alcanzado un estatus más complejo de lo que era antes, pero cuando emergió en su momento, este boom latinoamericano fue lo que puso la literatura del continente eh, en el lugar en el que debería estar, en el lugar en el que merece estar. Entonces es un movimiento muy importante que ojalá yo hubiera podido trabajar mejor con ustedes, ¿sí? Eh, Sin embargo, pues ya espero que les hayan quedado las herramientas necesarias para que ustedes por su cuenta personal, por su propia cuenta, puedan acercarse más detenidamente al trabajo con esta literatura que, como les digo, no solo es muy importante, sino que es supremamente entretenida y supremamente valiosa para, para cualquier lector, ¿sí? Bueno, para la revisión de este video de la clase de hoy, tenían que haber leído dos cuentos que son Ladrón de Sábado, de Gabriel García Márquez, y Conducta en los Velorios, de Julio Cortázar. Sobre ellos vamos a hablar hoy también. Además de ellos, vamos a ver rápidamente por escrito Gallina Una, que como se dan cuenta es un cuentito muy corto de Julio Cortázar, y el cuento del Gallo Capón, que también es un cuento muy cortico de Gabriel García Márquez. ¿Qué vamos a hacer con estos cuatro cuentos? Vamos a ver precisamente dónde se encuentran estas dos características principales que habíamos hablado del boom latinoamericano. Como les había dicho, son muchísimas y muy variadas, sin embargo nos íbamos a centrar en estas dos y sobre estas dos no solo vamos a hablar en la clase, sino que sobre estas dos va a estar centrado también el trabajo final. ¿Sí? Bueno, la primera de estas características, como habíamos hablado durante la clase pasada, tiene que ver con que los cuentos y la literatura latinoamericana en general que se escribió durante el boom latinoamericano destacó y llegó a los alcances a los que llegó, en parte porque es una tradición literaria innovadora en Latinoamérica, ¿sí? Rompió las reglas de lo que significaba literatura, de lo que significaba un cuento en el ejemplo, pues en el caso de los ejemplos que vamos a ver ahorita. En el ejercicio que ustedes realizaron para la semana pasada, que para variar entregaron muy poquitos, pero pues ya esta es la última clase, ya no les voy a rogar más que entreguen trabajos, si no los entregaron ya perdieron la oportunidad, lo siento mucho. Entonces, en los poquitos trabajos que me entregaron, muchos de ustedes hablaban de más o menos cuál era la intención o de qué partes, sobre todo me hablaron mucho de partes, yo no pedí partes sino características, ¿no? Sin embargo, me sirve, ¿no?
muchos me hablaron de las partes de un cuento y de cuáles son las que debe tener. Y pues me alegra mucho que tengan esas ideas, porque esas ideas son formadas desde hace muchísimos años, ¿no? Desde que uno está en primaria y le dicen, bueno, un cuento tiene inicio, nudo y desenlace, y protagonistas, narrador. Eso es carreta que le cuentan a uno desde primaria. Digo carreta no porque esté mal, pues porque es cierto, sino porque son vainas que uno se aprende desconociendo que esas reglas están ahí como para estructurar un cuento, pero no son obligatorias. Y el boom latinoamericano, la literatura del boom latinoamericano nos demuestra eso. Los cuentos que vamos a ver aquí, que ustedes ya leyeron muy juiciosamente y sobre los cuales pues no los vamos a leer acá en el video, sino apenas partecitas muy concretas, se demuestra eso, cómo se puede fácilmente romper con esas reglas y lograr un resultado muy interesante. Vamos primero con el cuento del gallo capón, que es muy gracioso, a mí me parece muy divertido. Dice García Márquez, los que querían dormir, no por cansancio, sino por nostalgia de los sueños, recurrieron a toda clase de métodos agotadores. Se reunían a conversar sin tregua, a repetirse durante horas y horas los mismos chistes, a complicar hasta los límites de la exasperación el cuento del gallo capón, que era un juego infinito en el que el narrador preguntaba si querían que les contara el cuento del gallo capón, y cuando contestaban que sí, el narrador decía que no había pedido que dijeran que sí, sino que si querían que les contara el cuento del gallo capón. Y cuando contestaban que no, el narrador decía que no les había pedido que dijeran que no, sino que si querían que les contara el cuento del gallo capón. Y cuando se quedaban callados, el narrador decía que no les había pedido que se quedaran callados, sino que si querían que les contara el cuento del gallo capón. Y nadie podía irse, porque el narrador decía que no les había pedido que se fueran, sino que si querían que les contara el cuento del gallo capón. Y así sucesivamente, en un círculo vicioso que se prolongaba por noches enteras. Fin. Acá, vean este cuento, por ejemplo. En este cuento, García Márquez es capaz de patas arribiar básicamente todo lo que ustedes pusieron en sus tareas, ¿sí? No quiere decir que sus tareas hayan estado mal, no, sino que estaban pensadas precisamente en eso, en que yo tengo muy presente los preconceptos que ustedes tienen respecto de cómo debe ser un cuento y los preconceptos que tiene la tradición literaria de cómo debe ser, entre comillas, ese debe ser un cuento. Y García Márquez lo que hace es agarrar eso y decir, no, ¿quién dijo? Venga yo, pum, y creó un cuento en el que se burló por completo de esas reglas. En primer lugar, es un cuento dentro de un cuento, ¿sí? Porque en esta breve historia que tienen aquí, ¿sí? Cuenta la historia de alguien que cuenta una historia. Entonces es un cuento dentro de un cuento. Técnicamente son dos cuentos en uno, porque cuenta la historia de ciertas personas que decidieron contarse la historia de El Gallo Capón. Es un cuento dentro de un cuento. Eso ya, por ejemplo, rompe con las reglas de cómo debería ser un cuento. ¿Sí? Varios, me pareció al menos dos, cada uno en uno de los novenos, hablaba de que debería seguir como un hilo conductor, ¿cierto? Como que una lógica de hechos que esto pasó primero y esto pasó después y esto pasó después. García Márquez agarra esto y dice, no, aquí no hay una sucesión de hechos concatenados, que es, digamos, como la expresión que se utiliza en la definición de hilo conductor. No hay una sucesión de hechos concatenados, de hechos así relacionados uno con otro. No, simplemente es un personaje que cuenta el cuento del gallo Capón y lo que pasa con ese cuento. Es así de simple, ¿sí? Coge esa regla de la coherencia y la rompe patas arriba. ¿Sí? Pero eso, lo más importante obviamente es que eso no le quita el hecho de que esto sea un cuento, a pesar de que no tiene nada de eso. Lo mismo, sobre los personajes se dice muy poco, no sabemos ni cómo se llaman, ni quiénes son, si es hombre, mujer, niña, niño, si es extraterrestre, si es un perro que habla, nada se sabe, ¿sí? Esto, digamos que cosas como estas ya se habían escrito en otros lugares del mundo, ya se habían escrito en España, por ejemplo, el Don Quijote, que si nos vemos en clase en grado décimo, trabajaremos también sobre Don Quijote. Pero en el Quijote, por ejemplo, Cervantes todo el tiempo a lo largo de su novela son cuentos metidos dentro de la novela, incluso una obra de teatro dentro de la novela. ¿Sí? Una novela dentro de la novela hizo Cervantes en el Quijote. ¿Sí? Shakespeare recurrió a eso también, él escribió obras de teatro dentro de las obras de teatro que él escribía. ¿Sí? Entonces es una tradición que venía de otras literaturas ya, se había realizado antes.
pero que aquí en Latinoamérica nunca se había hecho porque la tradición literaria era muy rígida, como veíamos en el tema anterior del modernismo, que eran muy respetuosos de las reglas. Entonces, cuando irrumpe el boom latinoamericano, parte de ese movimiento de vanguardia, de lo que lo hizo tan popular, fue precisamente eso, que pudo romper con esas reglas, se burló de frente de esas reglas. ¿Sí? Lo mismo la extensión del cuento con el boom latinoamericano, los límites de qué tan largo debe ser un cuento se rompieron por completo. ¿Sí? Vean, por ejemplo, los que yo les mandé a leer para la clase de hoy, son, digamos, de una extensión considerable, pues para ustedes deben ser larguísimos, a mí me parecen corticos, pero para ustedes deben parecer larguísimos, pues que más o menos eso es lo que es un cuento. Sin embargo, no, acá García Márquez dice, vea, esto es un cuento, y sí, efectivamente, eso es un cuento, ¿sí ven? Entonces, eso fue lo que hizo que fuera tan popular el movimiento del boom latinoamericano, trabajos como este. El de Cortázar es, ahorita que lo lea, se van a dar cuenta a qué me refiero del genio que era Cortázar para escribir cuentos. Es uno de los mejores cuentistas probablemente en lengua hispana. Probablemente uno de los mejores cuentistas que hay, Julio Cortázar. Entonces tiene por escrito Gallina 1. Con lo que pasa es nosotros exaltante. Rápidamente del posesionadas mundo estamos hurra. Era un inofensivo aparentemente cohete lanzado cañaveral americanos cabo por los desde. Razones C desconocidas por órbita de la desvió, y probablemente algo al rozar invisible la Tierra devolvió a. Cresta nos cayó en la PAF y mutación golpe estamos de. Rápidamente la multiplicar aprendiendo de tabla estamos. Dotadas muy literatura para las somos de historia. Química menos un poco. Desastre hasta ahora deportes. No importa pero. De será gallinas Cosmo él. Carajo que. Fin. Es uno de mis cuentos favoritos de Cortázar y mis cuentos favoritos en general, precisamente por eso. Porque no hay una sola regla que Cortázar no patasarribie en este cuento. Es una cosa impresionante. Primero, es un cuento súper cortico. Segundo, si uno lo lee así, pum, de primerazo, uno dice, ¿qué? ¿Qué? Sí, o sea, es una cosa que parece casi incoherente en la manera que tiene de escribirlo. Pero entra uno a revisar detenidamente el cuento y uno se encuentra con que hay una estructura de cuento tal cual con todas las letras, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Pues que es un cuento escrito por una gallina. Entonces uno empieza a leer el cuento y se da cuenta, lo que pasa es eso. Y entiende uno cuál es la historia, cuál es el dichoso hilo conductor, sino que Cortázar, como la tradición de la vanguardia y la tradición de lo que haría tan popular el boom latinoamericano, lo que hace es eso. Pues yo voy a escribir un cuento con las palabras para un lado, para el otro, los verbos al comienzo y un sustantivo por allá y los artículos completamente revuelto, porque sí, es así de simple, porque eso es lo que hace la literatura del boom latinoamericano. Rompe con esto, ¿sí? Rompe completamente con lo que se supone que debe ser algo. ¿Sí? Si a ustedes les presentaran esto así de primerazo, probablemente no dirían que esto es un cuento, dirían que es una locura ahí que se le ocurrió a un enfermito. Y pues eso es precisamente lo que hace Cortázar, rompe con las convenciones del cuento para demostrarles que sin necesidad de cumplir con todas esas reglas, de todos modos se puede escribir un cuento. Entonces, esa es como la primera, ya no digamos enseñanza, pero sí como la primera muestra de cómo la literatura del boom latinoamericano rompió con esa tradición. ¿Sí? Hay muchísimas otras maneras de ver cómo rompió con la tradición y los vamos a ver con los cuentos que tenían que leer para el día de hoy. ¿Sí? Pero pues le ponemos ahí una mini pausa a esa característica. Pasamos luego a la segunda, que es probablemente una de las que más trascendió en la literatura latinoamericana, que tiene que ver con lo real maravilloso, de este movimiento del real maravilloso que nació, o sea, no nació con el boom, un poquito antes, es de uno de los precursores del boom de Alejo Carpentier. Eh, pero pues en el boom latinoamericano se toma esa concepción de lo real maravilloso
y se le da, así como Cortázar y García Márquez le dan un giro, una vuelta de tuerca, es decir, la trastocan, la mueven, la transforman un poquito. Lo mismo hacen con esta definición de lo real maravilloso, lo rompen los límites de lo real maravilloso. De este movimiento sale entonces la nueva literatura fantástica latinoamericana, por ejemplo, que entonces aparecen Adolfo Bioy Casares, aparece, bueno, el mismo Cortázar, que es escritor de literatura fantástica, Borges, que es un precursor del boom latinoamericano, en fin, aparece una nueva tradición de literatura fantástica gracias al boom latinoamericano y a su vez gracias a lo real maravilloso de, de Alejo Carpentier. ¿Qué es eso real maravilloso? Los cuentos que tenían que leer para hoy son un ejemplo de qué es, de en qué consiste lo real maravilloso. El cuento de conducta en los velorios está repleto de ejemplos. ¿Sí? Conducta en los velorios arranca de una manera muy especial, como en todos los cuentos. Un consejo también para cuando escriban cuentos. Lo más importante de un cuento es las primeras líneas y las últimas líneas. Cómo comienza y cómo termina. Eso es lo más importante de un cuento. Lo de la mitad puede estar meh, pero si la primera parte y la última parte del cuento están bien, es un gran cuento. Lo mismo al contrario pasa también. Si el comienzo y el final están meh, no importa que la parte del medio del cuento sea perfecta. El cuento no funciona igual de bien, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente. En fin, en Conducta en los velorios arranca de una vez exponiéndonos a nosotros en qué consiste lo real maravilloso. Cortázar dice, no vamos por el anís ni porque hay que ir. Ya se habrá sospechado. Vamos porque no podemos soportar las formas más solapadas de la hipocresía. ¿Sí? Con el título ya sabemos que el cuento va a tratar de los velorios y de cómo se tiene que comportar uno en un velorio. ¿Sí? Entonces ustedes, o pues todos nosotros, no solo ustedes, sino todos nosotros, uno decimos, bueno, pues para empezar, ¿a quién toca enseñarle cómo se comporta uno en un velorio, ¿no? Uno sabe a qué va uno a un velorio, uno va pues a darle el pésame a la familia, uno va pues si la persona que falleció era querida para uno, pues como para despedirse, en fin, uno ya sabe para qué es un velorio, ¿no? Entonces un cuento que trate de cómo portarse en un velorio pues parece como, entre comillas, innecesario. Ahí hay uno de los ejemplos de lo que recién estábamos hablando, de romper con la tradición. Es los temas de los cuentos, así como instrucciones para subir una escalera que leímos para la clase pasada, que leímos en el video pasado. ¿A quién le hace falta un cuento para subir escaleras? Todo el mundo sabe eso. Lo mismo, ¿a quién le hace falta un cuento que le explique cómo portarse en un velorio? Eso ya todo el mundo lo ha aprendido, lo ha interiorizado, ya uno sabe que uno no va muerto de risa a un velorio porque eso es irrespetuoso, ¿sí? Entonces uno dice, eso no tiene sentido. Ah, pues es que ahí está. Cortázar dice, no, ¿quién dijo? Yo me voy a burlar de esa regla y voy a escribir un cuento de esto, ¿listo? Pero en fin, vamos con que uno ya sabe precisamente para qué va. Sin embargo, los personajes de este cuento van al velorio porque no pueden soportar las formas más veladas de la hipocresía. ¿Cómo así? Sigue una lectura. Mi prima segunda, la mayor, se encarga de cerciorarse de la índole del duelo, es decir, se encarga de fijarse de qué tanto duelo están sintiendo, de qué tanto dolor están sintiendo. Y si es de verdad, seguimos con la lectura, si se llora, porque llorar es lo único que les queda a esos hombres y a esas mujeres entre el olor a nardos y a café, entonces nos quedamos en casa y los acompañamos desde lejos. ¿Sí? Es así de simple. Uno dice, ¿cómo así? Mandan a una prima, a uno de los personajes, a mirar si esa gente está llorando de verdad. ¿Sí? Y si está llorando de verdad, ¿no van? ¿Cómo así? Hay esa rareza. Hace parte de lo real maravilloso. ¿Sí? Ya hace parte de una cosa que uno. Ok, no, eso no funciona así. Un hecho tan real, un hecho tan real como un velorio, porque es que es algo muy real, eso pasa, la gente nos morimos tarde o temprano. ¿Cómo es posible de convertir algo muy real y muy común y corriente, porque eso pasa millones de veces todos los días, ¿sí?
¿Cómo es la capacidad de hacer que frente a algo tan común y corriente uno diga, ¿qué? ¿Cómo así? Eso hace parte de lo real maravilloso. ¿Sí? Eso hace parte de lo que se convertiría la literatura fantástica a través del boom latinoamericano, de que a través de estas historias el lector se pregunta, se queda como rayado, confundido de qué diablos está hablando esto. ¿Sí? Y termina el primer párrafo, este primer párrafito del cuento es espectacular. Termina. Entonces ya vimos que si de verdad están sufriendo, se van. Pero si de la pausada investigación de mi prima surge la sospecha de que en un patio cubierto o en la sala se han armado los trípodes del camelo, entonces la familia se pone sus mejores trajes, espera a que el velorio esté a punto y se va presentando de a poco, pero implacablemente. Los trípodes del camelo, aquí cuando dice se han armado los trípodes del camelo, el camelo es como cuando ustedes se acercan a uno en el colegio, profe, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Ay, qué elegante se ve hoy. Ay, se cortó el cabello. Eso es un camelo. Cuando ustedes le hablan bien a otra persona, pero es pura miércoles, es para pedirle algo. Eso es un camelo. Entonces, sí, lo que dice Cortázar al final del primer párrafo es eso. Si nos damos cuenta que en algún lugar de donde están velando a esta persona, alguien está fingiendo su tristeza, toda la familia se va presentando de a poco, pero implacablemente. ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Entonces, bueno, volvemos a lo que les acababa de decir. Uno de los rasgos de lo real maravilloso es como que, la capacidad de que frente a algo muy común y corriente uno quede como que, ¿cómo así? Esto no tiene sentido. Entonces, eso es muy importante. La, Aquí hay otro ejemplo de cómo funciona la ruptura de las tradiciones, ¿sí? A uno por lo general cuando uno da sus clases como profesor, ustedes cuando la reciben como estudiantes le dicen que esto está muy mal hecho, esto de entregarle al lector un bloque de texto está muy mal hecho y por lo general uno estaría de acuerdo. Pero pues es que esa es la regla. Entonces Cortázar dice, la regla dice que hay que partir eso en parrafitos que para que se vea. Pues no. Y le vota a uno después de esta introduccióncita, que no es casualidad, obviamente, no es que simplemente se le dio la gana, no, no lo voy a partir en párrafos y ya. No, tiene una razón de peso muy, muy interesante. Después de dar la introducción, porque aquí no es que no utilice párrafos, aquí utiliza este primer párrafito. No es que no los utilice, sino que sabe cuándo utilizarlos, sabe cuándo burlarse de esta regla, que es en la descripción de lo que hace la familia de él, perdón, durante los velorios si la familia del muerto está fingiendo su tristeza. ¿Sí ven? Entonces no es a propósito, no es un capricho que dijo, ay, yo aquí como que no voy a poner párrafos, no, es que la descripción que él hace, que ustedes yo sé que ya leyeron muy juiciosamente, es de un proceso, de un procedimiento paso a paso tan importante, pues obvio que no se puede partir en párrafos porque es una sola acción muy, muy larga y con muchos participantes. Y ahí es donde está lo más gracioso lo más gracioso del cuento y otro de los elementos de lo real maravilloso. Y es las acciones que tienen los personajes de esta familia. ¿Listo? Arranca acá. Por lo común, mi hermana la menor se encarga de la primera escaramuza. Diestramente ubicada a los pies del ataúd, se tapa los ojos con un pañuelo violeta y empieza a llorar. Primero en silencio, empapando el pañuelo a un punto increíble, después con hipos y jadeos, y finalmente le acomete un ataque terrible de llanto que obliga a las vecinas a llevarla a la cama preparada para estas emergencias, darle a oler agua de azahar y consolarla, mientras otras vecinas se ocupan de los parientes cercanos bruscamente contagiados por la crisis. Es uno de los personajes que no tiene, o sea, que no es de la familia del muerto. Simplemente se le da por atacarse a llorar. Entonces uno, bueno, como lector uno dice, pues, de pronto, familiar, conocido, lo quería mucho, quién sabe. Entonces, hasta ahí, bien. Pasamos ahora a la siguiente parte. Mis hermanos y yo esperamos por lo regular este momento para entrar en la sala mortuoria y ubicarnos junto al ataúd. Por extraño que parezca, estamos realmente afligidos. Jamás podemos oír llorar a nuestras hermanas sin que una congoja infinita nos llene el pecho y nos recuerde cosas de la infancia.
unos campos cerca de Villa Albertina, un tranvía que chirriaba al tomar la curva en la calle General Rodríguez en Banfield, o cosas así siempre tan tristes. Nos basta ver las manos cruzadas del difunto para que el llanto nos arrase de golpe, nos obligue a taparnos la cara avergonzados, y somos 5 hombres que lloran de verdad en el velorio, mientras los deudos juntan desesperadamente el aliento para igualarnos, sintiendo que cueste lo que cueste, deben demostrar que el velorio es el de ellos, que solamente ellos tienen derecho a llorar así en esa casa. Aquí Cortázar empieza a dar muestras de en qué se está convirtiendo ese velorio. Este velorio se está convirtiendo en una competencia. ¿Sí? Entonces está, vuelve y juega. Aquí la segunda característica de lo real maravilloso es la inversión, voltear las cosas. Sobre esto ya había hablado un poquito en la clase anterior. Es decir, tratar algo muy común y corriente como si fuera algo fantástico, como si fuera algo maravilloso. Ojo, aquí viene entonces la respuesta a la pregunta que ustedes me daban. Algo fantástico, decían la mayoría de ustedes, pues es algo muy sorprendente, es algo muy bonito que lo llena a uno de alegría y de sorpresa y de admiración, ¿sí? Entonces, eso es algo fantástico. Entonces uno lo trata como, wow, wow, y así. ¿Sí? Eso es algo fantástico. ¿Qué es lo que hace lo real maravilloso? ¿Qué es lo que hace el boom latinoamericano con estos cuentos? En este caso Cortázar, pero eso lo hacen todos los escritores del boom. Algo muy común y corriente, como un velorio, que no tiene nada de sorprendente, al contrario, es algo muy triste. ¿Sí? Sin embargo, Cortázar lo trata como si fuera, mejor dicho, la cosa más impresionante, tanto así que los personajes de este cuento se enfrascan en una disputa, en una competencia de a ver quién llora más. Qué pena con ustedes. De a ver quién llora más, como si el velorio fuera quién sabe qué competencia o fueran a dar quién sabe qué premio. Ese es el punto. Tratar algo común y corriente, algo muy mundano como un velorio, como si fuera algo muy importante, como si fuera algo que hay que ganar. ¿Sí? Lo desde, no sé que ustedes lo leyeron y se rieron, así como estoy riendo yo, es que yo me acuerdo del cuento y me mata de risa. Y llega al final del cuento que nos muestra cómo termina esta, esta dichosa competencia, ¿sí? Entonces llega esa parte del velorio en la que ya después de que ya se terminó la velación en la sala de velación y hay que llevar el ataúd a donde va a ser enterrado, ¿sí? Llega esa parte del cuento. Cuando es hora de partir y la casa está llena de parientes y amigos, una organización invisible pero sin brechas decide cada movimiento. El director de la funeraria acata las órdenes de mi padre. La remoción del ataúd se hace de acuerdo con las indicaciones de mi tío el mayor. Alguna que otra vez los parientes llegados a último momento adelantan una reivindicación destemplada. Los vecinos, convencidos ya de que todo es como debe ser, los miran escandalizados y los obligan a callarse. Entonces, imagínense la escena. Es algo muy triste, pero no puedo evitar la risa. Imagínense que están velando un familiar de ustedes y llegan unos desconocidos y se apoderan del velorio. Y son estos extraños los que dicen, no, no, no me da favor, el ataúd ya hay que llevárselo para allá, y ustedes se suben tal carro, y usted, un completo desconocido, hay una persona que vieron ahí, al vecino, que alguna vez saludaron por la calle, ¿qué hubo, vecino? Y ya, pero ni saben cómo se llama ni nada. Y esa clase de persona empieza a dar órdenes en el velorio de ese ser querido de ustedes. Es una situación absurda, es una situación ridícula. Y sin embargo, los vecinos, convencidos ya de que todo es como debe ser, los miran escandalizados y los obligan a callarse. O sea, ustedes están, y este desconocido, ¿quién es dando órdenes acá en el velorio? Y fuera de eso los vecinos dicen, ya, ya, deje, no sea grosero, cálmese. Los calman como si ustedes fueran los que están equivocados. Ahí está la inversión. Ahora en sentido contrario. ¿Sí? Vean que arriba convierte algo muy normal en algo muy raro. Y aquí pasa lo contrario. Algo muy raro, que es que unos extraños se les estén apoderando del velorio. Eso sería muy extraño. Sería muy, muy raro. Se convierte en algo que es como debe ser. Algo muy raro que se trata como si fuera algo común y corriente. ¿Sí?
Es muy raro que un desconocido le quiera meter a uno el velorio, pero este cuento tiene, Cortázar tiene esa maestría de voltear las vainas de cabeza, que algo muy raro que es que eso de gente desconocida esté metiendo el velorio, es lo más natural del mundo. Eso es como debe ser, ¿sí? Esa es la inversión de lo real maravilloso. Tratar algo muy raro como si fuera normal, algo fantástico como si fuera normal, y al contrario, también tratar algo muy normal como si fuera algo fantástico. Entonces, tratar algo muy normal como un velorio, como si fuera algo importantísimo, una competencia que hay que ganar, que obviamente eso no es un velorio, ¿sí? Y en el sentido contrario, algo muy raro, como que unos desconocidos estén dando órdenes en un velorio, tratarlo como si fuera algo común y corriente, no es que las cosas están como deben ser, ¿sí? Entonces al final bueno, sabemos que van los bien escandalizados y los obligan a callarse. En el coche de duelo, es decir, en el carro en el que va el ataúd, se instalan mis padres y mis tíos. Son unos desconocidos. Van en la carroza fúnebre, llamamos nosotros aquí en Colombia. Mis hermanos suben al segundo. Es decir, al carro que viene justo detrás de la carroza fúnebre, el carro que viene detrás del carro en el que viene el ataúd. Y mis primas condescienden a aceptar a alguno de los deudos en el tercero, donde se ubican envueltas en grandes pañoletas negras y moradas. El resto sube donde puede y hay parientes que se ven precisados a llamar un taxi. Dios mío, aquí se completa la burla, se completa el giro que le da Cortázar a todo lo que sucede en un velorio. ¿Cómo así que hay parientes del muerto que les toca irse en taxi? El taxi le toca a los que no los conocen, a los que quieren acompañar a la familia, pero pues no conocen así como el muerto y eso. A los conocidos, no a la familia, no a los parientes, sino a los conocidos. Sin embargo, como Cortázar le ha dado un giro a la situación, a los parientes les toca pedir un taxi. Ay, qué risa. Sí, seguimos. Apenas llega el cajón al peristilo, mis hermanos rodean al orador designado por la familia o los amigos del difunto, y fácilmente reconocible por su cara de circunstancias y el rollito que le abulta el bolsillo del saco. Estrechándole las manos, le empapan las solapas con lágrimas, lo palmean con un blando sonido de tapioca, y el orador no puede impedir que mi tío el menor suba a la tribuna y abra los discursos con una oración que es siempre un modelo de verdad y discreción. Lo mismo, sigue siendo la misma vuelta desde lo absurdo en lo que se convirtió algo tan normal, de lo fantástico que puede llegar a ser un evento común y corriente. ¿Cómo así que un desconocido es el que va a dar el discurso? Esta persona ni siquiera nos conoce, no conoce al difunto y es la persona que comienza los discursos. ¿Sí? Eh, Listo. Termina el cuento. Por lo regular no nos molestamos en acompañar al difunto hasta la bóveda o sepultura, sino que damos media vuelta y salimos todos comentando las incidencias del velorio. Desde lejos vemos cómo los parientes corren desesperadamente para agarrar alguno de los cordones del ataúd y se pelean con los vecinos que entre tanto se han posesionado de los cordones y prefieren llevarlos ellos a que los lleven los parientes. Y se termina con cómo es que este velorio se convirtió de cualquiera menos de los parientes del fallecido, de los parientes del difunto. Entonces volteó patas arriba lo que sucede en un velorio. Es muy, muy gracioso. Yo sé que ustedes también se entretuvieron y se rieron mucho leyendo conducta en los velorios, ¿sí? Y es la historia de eso, de lo que hace una familia cuando se da cuenta que en un velorio están siendo hipócritas, es decir, que están llorando de mentiras. Es buenísimo, es un cuento muy, muy divertido. Y ahí está la regla de lo que quiere decir lo real maravilloso. García Márquez, por su parte, en Ladrón de Sábado, en este cuento particular, en Ladrón de Sábado, básicamente hace lo mismo que Cortázar con el Real Maravilloso, que ya lo vamos a ver, con la única excepción, digamos, de que Gabriel García Márquez se movió un poquito más allá. Ya no digamos más allá hacia adelante, sino que se salió a un ladito. Me refiero a que no es que sea mejor por sí solo que lo Real Maravilloso, sino que es parecido pero diferente.
que es el popularísimo realismo mágico, ¿sí? Pero pues ese es un asunto diferente, un asunto complejo que ojalá de veras hubiera querido trabajar más ampliamente, pero pues que por las circunstancias no se puede trabajar, que es parecido a lo real maravilloso, pero tiene unas características muy diferentes que pues como les digo tristemente no vamos a poder trabajar. Igual ustedes pueden consultar sobre realismo mágico, se ha escrito cualquier cantidad de cosas, entonces ya pueden ustedes averiguar. Tenemos Ladrón de Sábado, que lo mismo, el comienzo y el final de un cuento es espectacular. Hugo, un ladrón que solo roba los fines de semana, entra en una casa un sábado por la noche. Ya, desde la primera línea uno dice, ¿qué? ¿Un ladrón que solo roba los fines de semana? Ya, ya hay un giro ahí, ya hay una extrañeza. Ya está entonces como el primer elemento de lo real maravilloso, de tratar así como algo muy real, de manera que le haga a uno confundirse, que lo haga a uno enredarse. ¿Sí? Lo mismo, no lo vamos a leer todo porque yo sé que ustedes ya lo leyeron. Pero entonces, dice a Ana, preocupada por Pauli, su hija, mientras prepara la cena se le ocurre algo para sacar al tipo de su casa. Pero no puede hacer gran cosa porque Hugo cortó los cables del teléfono. La casa está muy alejada, es de noche y nadie va a llegar. Ana decide poner una pastilla para dormir en la copa de Hugo. Durante la cena, el ladrón, que entre semana es velador de un banco, descubre que Ana es la conductora de su programa favorito de radio, el programa de música popular que oye todas las noches sin falta. Entonces, ahí hay una descripción que, entre comillas, parece muy normal. Uno dice, pues ya, lo primero, claro, es ver, pucha, ¿cómo hago para sacar a a este ladrón de acá de mi casa sin que me haga algo o sin que le haga algo a la niña? Hasta ahí, vamos bien. Y aquí empieza entonces el giro que hace García Márquez. Ana se arrepiente de dormirlo, pues Hugo se comporta tranquilamente y no tiene intenciones de lastimarla ni violentarla. ¿Cómo así? ¿Cómo así que tiene un ladrón metido en su casa? Y no, se arrepiente de dormirlo porque se comporta tranquilamente y no tiene intenciones de lastimarla ni violentarla. ¿Mm? Ya empieza a ponerse raro el asunto. Pero ya es tarde porque el somnífero ya está en la copa y el ladrón la bebe toda muy contento. Ah, bueno, igual va a dormir al ladrón. Mentiras. Sin embargo, ha habido una equivocación y quien ha tomado la copa con la pastilla es ella. Ana se queda dormida en un 2x3. Jue, pucha, se pone complicada la cosa. Ahora es ella la que queda dormida. Entonces uno, marcado por sus ideas de cómo debe ser un cuento, de la lógica que sigue un cuento, de la lógica que siguen los personajes, pues uno ya se imagina más o menos qué es lo que va a pasar. Pues el ladrón ya la robó, arranca y se va. ¿Sí? Eso es lo normal, lo cotidiano. Sin embargo, este es un cuento del boom latinoamericano, lo que quiere decir que eso muy normal no es lo que sucede, porque lo normal en estos universos de estos cuentos, lo normal es muy raro que suceda lo normal. Y por el contrario, es muy normal que sucedan cosas muy extrañas, como que a la mañana siguiente, Ana despierta completamente vestida y muy bien tapada con una cobija en su recámara. En el jardín, Hugo y Pauli juegan, ya que han terminado de hacer el desayuno. Ana se sorprende de lo bien que se llevan. Además, le encanta cómo cocina ese ladrón, que, a fin de cuentas, es bastante atractivo. Ana empieza a sentir una extraña felicidad. No es gratuito que esté escrito el cuento así tampoco, ¿no? Cómo van cambiando las cosas, cómo se van moviendo las cosas. Cómo así que ahora le parece bastante atractivo el ladrón. Es muy gracioso. En fin, pasan más cosas. Hugo repara las ventanas y el teléfono que descompuso la noche anterior mientras silba. Lo raro no le pasa únicamente a la protagonista, Ana. El ladrón también. ¿Qué clase de ladrón arregla lo que daña? Este ladrón de un cuento de lo real maravilloso.
que invierte, que cambia lo normal por lo extraño, lo real por lo fantástico. Y no para, García Márquez no para nunca en todo el cuento de botarle a uno vainas de ¿qué? ¿Ah? ¿Cómo así? De vainas que parecen muy raras, pero que en el cuento suceden como si fueran la cosa más normal del mundo. Ana se entera de que él baila muy bien el danzón, baile que a ella le encanta pero que nunca puede practicar con nadie. Él le propone que bailen una pieza y se acoplan de tal manera que bailan hasta ya entrada la tarde. Pauli los observa, aplaude y finalmente se queda dormida. Rendidos, terminan tirados en un sillón de la sala. ¿Sí? Cosas muy extrañas y García Márquez lo cuenta como si fueran la consecuencia natural, como si eso fuera lo que pasa todos los fines de semana, todos los domingos, porque esto, acuérdense que esto comenzó en un sábado, pero ya pasó la noche y ahora es domingo, ¿no? Ya, eso fue todo. ¿Mm? Y termina. El último párrafo es ya el giro perfecto en el que ya lo real se fue para el carajo, lo real no existe en este universo, lo único que existe son cosas fantásticas o cosas que para nosotros serían ilógicas o incoherentes. El último párrafo. Para entonces ya se les fue el santo al cielo, pues es hora de que el marido regrese. Aunque Ana se resiste, Hugo le devuelve casi todo lo que había robado. Le da algunos consejos para que no se metan en su casa los ladrones y se despide de las dos mujeres con no poca tristeza. ¿Qué clase de ladrón es este? A eso me refiero. Ya, lo real, lo que para nosotros sería común y corriente, se fue pa'l carajo. No existe. Todo lo que sucede en este universo de este cuento, para nosotros es ilógico, es fantasía. Pero en este universo del cuento, como todo está al revés, como lo normal es muy raro y lo raro es muy normal, pues entonces pasa como si nada. Es muy normal que Hugo le devuelva todo lo que se robó. A pesar de que ella se resiste. Sí, si a ustedes un ladrón les dice, no, venga, ya me dio pecado quitarle este celular, tenga, se lo devuelvo. Ustedes no le van a decir, no, 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 no me lo devuelva, lléveselo, tranquilo. Obvio no. Pero como en este cuento lo real está invertido con lo fantástico, ella se resiste, le dice, no, 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 quédeselo. Y no, sin embargo, el ladrón se lo devuelve, le da consejos para que no se le metan los ladrones y se va triste. Y el final. Ana lo mira alejarse. Hugo está por desaparecer y ella lo llama a voces. Cuando regresa le dice, mirándole muy fijo a los ojos, que el próximo fin de semana su esposo va a volver a salir de viaje. El ladrón de sábado se va feliz, bailando por las calles del barrio mientras anochece. La... Esta gente son genios. Son de un genio sorprendente. ¿Cómo así? Que le avisa. ¿Mm? Imagínense que en un escenario muy, muy extraño les pasa a ustedes esto. Se les mete al ladrón, pero resulta que el ladrón es re todo bien. Entonces, en vez de robarles, qué sé yo, el play que tienen en la casa, se ponen a jugar play con él, está así, re todo bien, y la pasan una berraquera con el ladrón. Estiren un poquito su imaginación, digamos que les pasa eso. Sin embargo, cuando el ladrón se va, ustedes no le van a decir, venga, ya el próximo viernes entrego los últimos trabajos, entonces puedo trasnochar jugando Play otra vez. Venga y se mete a la casa de nuevo. No, eso no lo hace nadie. ¿Sí? Pero lo mismo. Como en este cuento están invertidos, están al revés, qué es lo real y qué es lo fantástico, qué es lo normal y qué es lo raro, pues es lo más lógico del mundo que el personaje le diga, el próximo fin de semana mi esposo va a salir de viaje otra vez. ¿Sí? Ahí están las características de lo que significa lo real maravilloso. ¿Sí ven? Esa inversión es espectacular, es fantástica. Y no me refiero a fantástica de, un unicornio. No, sino de que es impresionante, sorprendente. Es buenísimo. Esto es lo que llevó a que el boom latinoamericano se convirtiera en el movimiento editorial que fue. ¿Sí? Les recuerdo que no quiere decir que con el boom latinoamericano no quiere decir que la literatura antes del boom no hubiera sido tan buena. Claro que sí. La literatura latinoamericana ha sido siempre excelente.
¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que a Carmen Balcells, esta señora por allá en Barcelona, leyó esto de estos tipitos y dijo, miércoles, esto es muy bueno, voy a confiar en ellos y lo voy a publicar aquí en España. Y pues los españoles y los europeos efectivamente se dieron cuenta que esto era la locura y se empezó a vender esa literatura como pan caliente. ¿Sí? El boom latinoamericano, les repito, es en principio un fenómeno editorial, negocios, fue por plata, ¿sí? Porque la literatura latinoamericana siempre ha sido muy buena. ¿Sí? Sino que antes no se habían dado cuenta en Europa y en Estados Unidos y en todas las partes y en otras partes del mundo. ¿Sí? Entonces el boom latinoamericano se refiere no solo a que eran muy buenos, porque sí eran muy buenos de todos modos, sí hicieron muchas cosas que no se habían hecho antes, ¿sí? Pero no es solo eso, es que como eran tan buenos, como hicieron esas cosas que nadie había hecho antes, se vendieron como pan caliente, ¿sí? Tuvo un efecto poderosísimo el boom latinoamericano en la literatura, un efecto que se siente todavía hasta el día de hoy, tanto para bien como para mal. Hay muchas personas que al día de hoy siguen siendo herederos del movimiento y siguen escribiendo igual a como se escribía en el boom latinoamericano, a pesar de que el boom latinoamericano fue hace más o menos 60 años. Y también en ese mismo sentido hubo otros escritores que se le fueron en contra y que definitivamente empezaron a escribir para llevarle la contraria al boom latinoamericano. Eso pasa con todos los movimientos literarios en todo el mundo, no solo en Latinoamérica. Pero pues entonces eso habla de lo importante que fue este movimiento. Que saliera tanta gente a irse en contra, a llevarle la contraria, habla de lo importante que fue, porque fue un movimiento supremamente importante. ¿Listo? Como les digo, hubiera querido que trabajáramos un poquito más sobre él, pero pues ni modos, ¿qué podemos hacer? ¿Listo? Los que pierdan el año lo verán otra vez. Mentiras. Eh, eso está ahí. ¿Sí? Lo que quería mostrarles con estos cuatro cuentos era precisamente eso. Era cómo funcionan las características del boom, ya no solo para que me vieran explicándolas, como pasó la clase pasada, sino para que vieran ejemplos concretos de qué carajos es romper con la tradición y qué carajos es lo real maravilloso. Ya lo vieron. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que van a hacer para el trabajo final? Mucho ojo, van a hacer lo mismo que yo hice. Lo que yo acabo de hacer con ustedes, es decir, agarrar un cuento y decir, en este cuento, acá, en esta partecita, en estos renglones, se ve la ruptura con la tradición por esto, esto y esto. Porque eso lo hice yo les dije, en este rengloncito, y se los leí, en estos renglones se ve lo real maravilloso porque está tratando algo real como si fuera algo fantástico. O está tratando algo muy raro como si fuera algo muy normal. Eso fue lo que yo hice. Les di ejemplos de en qué parte de los cuatro cuentos que leímos, en qué parte se ven ejemplos de estas dos características. Eso mismo van a hacer ustedes con La noche boca arriba de Julio Cortázar, este cuento, buenísimo. Y La luz es como el agua de Gabriel García Márquez, este cuento también. Eso es lo que quiero que hagan. Ustedes van a agarrar y me van a decir, en el renglón que dice, a mitad del largo zaguán del hotel pensó que debía ser tarde y se apuró a salir a la calle y a sacar la motocicleta del rincón donde el portero de al lado le permitía guardarla. Ahí se ve lo real maravilloso por esto, esto y esto. O ahí se ve la ruptura de la tradición que rompe las reglas por esto, esto y esto. Y lo mismo, de pronto no con todo el cuento que se podría hacer, pero yo no lo hice. Entonces ustedes saben que yo nunca les pido algo que yo no hago. Entonces, así como yo tomé simplemente fragmenticos de los cuentos para darles ejemplos, espero que hagan ustedes lo mismo, que me demuestren con mínimo 5 ejemplos por cuento. Oído, mínimo 5 ejemplos por La noche boca arriba y mínimo 5 ejemplos por Las luces como el agua. ¿Cómo se sabe que este cuento cumple con las características del boom latinoamericano? ¿En qué parte de este cuento se ve lo real maravilloso y en qué parte de este cuento se ve que rompe las reglas? ¿Dónde? ¿Dónde se ve? Mínimo 5 ejemplos. Pueden ser 3 de lo real maravilloso y 2 de la ruptura con las reglas, o 3 de las reglas y 2 de lo real maravilloso, como ustedes quieran, pero mínimo 5. Ustedes saben, como siempre, entre más, mejor, ¿no? Pero mínimo 5 por cuento. Que hagan así como les hice yo.
En el renglón que dice, pero al final ni él ni ella pudieron negarse porque les habían prometido un bote de remos con su sextante y su brújula si se ganaban el laurel del tercer año de primaria y se lo habían ganado. Agarran ese pedazo y dicen, ah, sí, aquí se ve lo real maravilloso, porque para qué carajos van a querer los niños un barco de remos en un hospital en Madrid, en un edificio de apartamentos en Madrid. Y ya, 5 ejemplitos así, de dónde se ve lo real maravilloso y de dónde se ve la ruptura de las reglas o de las tradiciones. ¿Listo? Eso es. Ahora, ojo, mucha atención con las fechas. ¿Sí? Me van a entregar un borrador obligatorio, obligatorio, el 14 de octubre. Tienen más de 2 semanas. Vean aquí, estoy grabando yo el video el lunes. Tienen más de 2 semanas para hacer un borrador de eso, para leer los cuentos y para hacer un borrador. Lo entregan en la plataforma el 14. ¿Sí? El 14 de octubre. El borrador del trabajo final. ¿Sí? Yo lo reviso entre el 14 y el 15 y nos volvemos a ver en clase virtual el viernes 16 de octubre si tienen alguna duda o alguna pregunta de lo que les corregí acá. Yo aquí el 15 les escribiré, muy bien, no, así está perfecto, simplemente vuélvame a mandar este trabajo y ya quedó finalizado. O si les digo, no, el tercer ejemplo no es un ejemplo de lo real maravilloso, por esto y esto. Entonces lo corrigen, ¿sí? Cualquier duda que tengan la resuelvo en una reunión de Google Meet, que ya les pasaré el código, lo que sea, el 16 de octubre. Esa reunión no es obligatoria. Por eso les dije que la clase de hoy, este video, es el último. Porque este que viene el 16 de octubre es para los que tengan alguna duda de lo que les haya corregido el 15. ¿Listo? Finalmente, cuando ustedes hayan hecho estas correcciones que les hice el 15, me vuelven a enviar ahora sí el trabajo final definitivo, ya no el borrador, sino el definitivo con plazo máximo del 23 de octubre. ¿Listo? Ambas entregas son obligatorias. Por favor. Bueno, es que esto está quedando grabado, entonces ahí queda constancia de lo que dije. Ambas entregas son obligatorias. La del borrador, que es para el 14 de octubre, que yo reviso 14, 15 y ustedes el 16 ya pueden entrar a mirar qué correcciones les hice. Y luego hacen esas correcciones y me lo vuelven a mandar el 23 de octubre. Ambas entregas son obligatorias. ¿Listo? Espero que haya quedado claro. Sin embargo, pues ustedes saben, pueden hacer las preguntas que quieran. Yo igual les contesto a la mayor brevedad. Acá, inmediatamente, para que vean que no son cosas, les voy a poner no solo el espacio para que suban la tarea, sino el link de estos dos cuentos. ¿Listo? Entonces, aquí al final, la tarea. En primer lugar, les recuerdo igual que ambas entregas son obligatorias. Ya lo he dicho como hijo de 1000 veces, pero lo repetiré las veces que sean necesarios. Entonces, subir aquí, borrador, trabajo final. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo fue que dije? Para el 14. No, pero de septiembre no, baboso. De octubre. Miércoles 14 de octubre. Tienen más de 2 semanas para leer esos dos cuentos y hacer el ejercicio. ¿Listo? Voy a poner de una vez en el otro noveno. 14, listo, tan, listo. Entonces, el borrador lo suben ahí. Listo, les recuerdo. 5 ejemplos de cada cuento, donde se vea lo real maravilloso y la ruptura con las reglas, la ruptura con las tradiciones de cada uno, 5 de cada uno, es decir, mínimo 10 ejemplitos. ¿Listo? Ahí lo sube. Y aquí mismo les pongo también los cuentos para que no. Ah, es que yo no lo encontré. Ay, es que esto es. Excusas, si ustedes son expertos en dar excusas. Ya, aquí les queda. Este es la noche. No, es la noche boca arriba. Y lo pongo en noveno de una vez también.
Listo. Y ahora la luz es como el agua. Ya veanlo, ahí quedó la noche boca arriba. Y ahora la luz es como el agua. Y noveno B. ¿Listo? Después de la reunión opcional del 16 de octubre, subo el espacio para que ahora sí suban el trabajo definitivo. ¿Listo? Por ahora preocúpense por hacer ese borrador. Así, por última vez se los voy a decir para que no me vayan a salir, pero usted nunca dijo, lo dije hijo de mil veces, así sea borrador, hay que subirlo obligatoriamente. Las dos entregas hay que hacerlas. ¿Listo? Así les quede perfecto en el borrador, el trabajo final igual lo tienen que subir. ¿Listo? Eso sería todo. ¿Listo? Les agradezco por su participación en las clases, por la entrega de sus trabajos. Ya, pues dependiendo de cómo sean las cosas, creo que ya no nos vamos a ver sino hasta el próximo año, pero pues ya estaremos pendientes. Cuídense mucho, por favor, para que cuando nos veamos, sea cuando sea, nos podamos ver y nos podamos ver todos. ¿Listo? Cuídense mucho. Ya saben, cualquier pregunta me la pueden hacer ahí por Facebook, de preferencia, que por ahí contesto más rápido. Cuídense mucho y que estén muy bien. No, no era lo que iba a hacer. Confeti. Hasta luego.